Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión de los lunes al SOS, a este lunes en el cual vamos a tratar básicamente la sección de impacto de las propuestas del clúster 4 en la parte de tecnologías de la información y la comunicación. Para los que llegáis nuevos en esta serie de webinarios de la primavera de 2025, recordaros que esta es la cuarta temporada en la cual pues realizamos estas cápsulas de información para los participantes para que estéis preparados en las próximas convocatorias y para que conozcáis mejor el contexto europeo alrededor de vuestro sector. En esta cuarta temporada nos vamos a centrar en intentar ayudar en la escritura de propuestas y después su posterior desarrollo a nivel de proyectos en la sección de impacto y en el impacto de esos proyectos una vez están en funcionamiento. El objetivo es doble. Por una parte, pues ayudaros a mejorar la calidad de las propuestas y con ello pues aumentar las posibilidades de una mejor evaluación. Y por otra parte, para los que ya estáis involucrados en proyectos colaborativos, pues ayudaros a maximizar también el impacto de vuestros proyectos, tanto a nivel sectorial como a nivel social, tecnológico y industrial. Entonces, bueno, estos webinarios están dirigidos tanto a los que estáis escribiendo propuestas como a los que formáis partes de consorcios y como veréis en esta serie, pues contamos con la inestimable colaboración de nuestros compañeros desde CEDETI Madrid y otras organizaciones desde España, que son los puntos nacionales de contacto de cada una de las temáticas y subtemáticas que conforman los clústeres del Pilar 2 de Horizon Europe. También le agradecemos muchísimo por su generosidad a participantes y coordinadores de propuestas pues, que se prestan a dar su testimonio sobre cómo han abordado esa sección de impacto a nivel de propuesta y cómo después eso les ha permitido un desarrollo a lo largo de la vida del proyecto. También hemos contado con la participación de oficios de la Comisión Europea y de las agencias ejecutivas que se encargan de cada una de esas temáticas. La idea de hablar de las propuestas de proyectos colaborativos no es nueva. Si recordáis, en la primera temporada, en 2002, ya dedicamos dos sesiones a esta parte, la sección de impacto. Y en 2023 y en 2024 también hemos hecho referencia a otros aspectos que influyen en el impacto de esas propuestas, como pueden ser, por una parte, las conexiones con otros programas sinérgicos que te aseguran una continuidad o una relación de tu proyecto con otros fondos y otras actividades de la Unión Europea, así también como la conexión con los partenariados que están relacionados con cada uno de los sectores y subsectores de los clústeres del Pilar 2 en programa marco. En la sesión de hoy, pues nos vamos a referir básicamente a las propuestas del clúster 4 en la parte de tecnologías de la información y la telecomunicación, que son dos de las destinations que podéis encontrar en los programas de trabajo del clúster 4. Para ello contaremos hoy con la compañía de nuestro compañero desde CEDETI Madrid, Enrique Pelayo, que es el punto nacional de contacto para esta parte del clúster 4 por parte de CEDETI. Y después con dos testimonios. No está puesto el orden correcto. Primero estará con nosotros Daniel García Guirao, que es Project Manager de IDENER y que nos dará una visión tanto de cómo se aborda en una propuesta, en las propuestas exitosas que ellos han coordinado, tanto desde el punto de vista de una RIA, de una Research Innovation Action, como de una IA, es decir, más cerca del mercado y más lejos del mercado. Y posteriormente, para conectar con esta presentación, tendremos la intervención de Luis Ignacio Vicente del Olmo, que es consejero estratégico en Pons IP y que nos dará unas claves para intentar mejorar ese impacto de los resultados de nuestros proyectos
y prepararlos para una futura comercialización o explotación de esos resultados de la manera más exitosa y más adecuada posible. Sin más, me gustaría dar entonces la palabra a mi compañero Enrique, que nos explicará algunos de los aspectos que son generales para tanto las dos destinations que conforman la parte de ICT del clúster 4 y que seguro que serán de utilidad ahora que estamos pendientes de la apertura de las convocatorias del 2025 y la publicación de los programas de trabajo correspondientes, que se supone que sería hacia final de este mes, principio de abril. Pues sin más, dejo de compartir y muchísimas gracias, Enrique. Adelante. Bueno, también muchas gracias a vosotros desde SOST por haber preparado toda esta, sin duda, interesante sesión o grupo de sesiones sobre impacto, que yo creo que les va a venir muy bien a todos los participantes. En el día de hoy, pues eso, tal como ha comentado Marina, yo me voy a centrar en intentar, pues bueno, ver qué aspectos dentro de lo que sería la parte de impacto son más relacionados con toda la parte digital. Entonces, pues bueno, he preparado una pequeña presentación, no demasiado larga. Vamos a ver. Que espero que se vea bien. Sí, solamente unos segundos y ya Sí, se comparte la pantalla. Vale, se ha compartido y ahora si haces pantalla ah, completa ya estará. ya está grande, ¿verdad? Sí, perfecto, adelante. Ay, perdón. Pues nada. Pues tal como comentaba, yo os voy a hablar de lo que sería cómo ver un poco algunos aspectos que yo considero que son importantes, que tienen que ver con el impacto dentro del clúster 4 en la parte digital, en los diferentes destinos relacionados con la parte digital. Entonces, primero les voy a hablar de todo lo que serían las políticas europeas en la parte digital y cómo eso influye en la parte de impacto. Y luego ya les daré pues, unos pequeños tips en algunas cosas que yo creo que son relevantes. Sin duda, tanto Daniel como Luis les comentarán, como Luis Ignacio, les comentarán con mucho más detalle. Luego ellos son los verdaderos expertos en cómo llevar el impacto en aspectos prácticos, pero bueno, yo sí que algunas cosas que he ido viendo en las propuestas que reviso, en los SRs, etcétera, que yo creo pueden ser relevantes, ¿no? Entonces, empezamos por comentar que realmente el impacto es por algo, o sea, todo el impacto que se plantea en una propuesta y todo el desarrollo, pues realmente todo eso está hecho para llevar a cabo, en el fondo, una serie de políticas europeas o para que las políticas europeas que se van planteando pues lleguen a buen término, ¿no? Entonces, las políticas europeas que tienen que ver con toda la parte digital, la principal de todas ellas es lo que se llama Digital Decade, que, que ahora, bueno, explicaré un poquito más en detalle, pero básicamente lo que se trata, un poco la filosofía general de la misma, y es un poco el planteamiento de cómo se quiere ver el punto digital de aquí a 2030, es que, bueno, vamos a desarrollar una serie de tecnologías, pero no solo basta con la tecnología, hay que reglamentarla, hay que darle una serie de reglamentos para hacer un buen funcionamiento del mismo y que en el fondo todo eso pues ha de mejorar la democracia, ¿no? Y bueno, la democracia y la vida, o sea, encima de todo ello, digamos, tienen que estar las personas. No podemos centrarnos puramente en tecnologías digitales, ¿no? Entonces, aparte de esta macro, digamos, macroestrategia política global, eso se va plasmando en una serie de comunicaciones que va haciendo la Unión Europea, la Comisión, a través de diferentes tecnologías más específicas o comunicaciones más relacionadas pues, con la conectividad, con los datos, con la supercomputación. Y las dos últimas que sean así importantes, relevantes se han venido haciendo en 2023, pues con la creación o la aprobación de la ley de los chips, que ahora os comentaré también un poquito más, y luego finalmente pues la de inteligencia artificial, ¿no? Que esa fue del año pasado. Pero bueno, antes de entrar en todos ellos, la pregunta podríamos decir, bueno, ¿y todos estos aspectos de estrategia cómo influyen
en la parte de impacto de un proyecto, ¿no? Pues porque realmente ya digo que lo que estamos buscando en la parte de impacto es llegar a cumplir esos requisitos o eso que se busca en esas grandes estrategias. Entonces, si entramos en el Digital Decade y vemos un poco, estudiamos un poco lo que se plantea en el mismo, se definen una serie de lo que se llaman Digital Targets para 2030, para el año 2030. Y aquí lo que se busca es, pues bueno, que por una parte se mejoren las capacidades de la gente, ¿no? Que haya pues gente preparada, porque es uno de los grandes problemas, la falta de especialistas, que la gente tenga un mínimo de capacidades digitales, puesto que, bueno, con lo rápido que evoluciona todo esto, parece que la gente está perdiendo un poco, está perdiendo el ritmo, ¿no? De la parte digital. También, pues que todo esto influye en la transformación de los negocios, ¿no? Que, pues bueno, que la tecnología pues se le adapte en las grandes tecnologías, en ámbitos de cloud, inteligencia artificial, big data, un poco que ayude a los innovadores, que las pymes también las vayan adoptando, aunque sea un poco más tarde, mejorar las estructuras digitales y también incluso influir en los servicios públicos, ¿no? Que se puedan hacer cosas tales como ahora se está trabajando el Digital Identity, también se va a trabajar, por ejemplo, en el Digital Wallet, o sea, un poco el monedero digital, temas de salud, servicios públicos, es decir, esta gran estrategia plantea un gran número de targets. Entonces, en un mismo proyecto, cuando estamos haciendo algo para cloud o big data o inteligencia artificial, pues podríamos decir que todo eso si va a mejorar esas tecnologías, pues que puede servir para mejorar el 75, o sea, para llegar a ese target, digital target de 2030 de mejorar el tech uptake, o sea, un poco la adopción del 75% de las compañías en esa tecnología, ¿no? O si hacemos algo centrado en pymes, pues podemos decir que estamos acercándonos o estamos ayudando a llegar a que haya un 90% de pymes en ese sentido. O si hacemos algo para servicios públicos, pues mencionar la parte de servicios públicos. Es decir, un poco según la tecnología en la que estemos trabajando, pues podemos orientarla, bueno, podemos y debemos orientarla hacia esta gran estrategia europea en el mundo digital. Esta sería la forma de hacerlo. Respecto a las otras las dos grandes tecnologías un poco más cercanas al tema de chips y de inteligencia artificial. El ámbito de chips, simplemente ya digo, se puso en marcha en 2023, es un poco la ley de perdón, la ley de chips, un poco para ayudar a lanzar chips o a que Europa tenga capacidad de lanzar sus propios chips. Entonces, pues bueno, si estamos haciendo algo de electrónica, hay que mencionarla y hay que un poco orientar nuestro impacto hacia esa parte. Y si estamos haciendo algo de inteligencia artificial, pues hay que tener en cuenta la ley de inteligencia artificial. Decir que, a ver, esto tiene mucho impacto realmente en cualquier proyecto que lleve inteligencia artificial, porque esta ley lo que busca es regularla de tal modo que haya una serie de riesgos a tener en cuenta según el riesgo y en algunos casos hay aspectos que están prohibidos, en otros, pues bueno, hay que buscar una conformidad, en otros casos transparencia y bueno, y los que tienen poco riesgo, pues bueno, simplemente seguir unos códigos de conducta que se irán haciendo. En este momento ya ha entrado en vigor toda la parte de riesgos prohibidos, pero los demás van a ir entrando pues sucesivamente cada 6 meses más o menos. Dentro de 6 meses, pues llegaremos sería obligatorio el tema de conformidad con la ley, etcétera. Es decir, cualquier cosa que hagamos de inteligencia artificial, pues hay que tener en cuenta aspectos éticos de inteligencia artificial y ver cómo eso impacta en el cumplimiento de toda esta ley. Es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que, bueno, hay que resaltarlo en toda la parte de impacto. Y dicho eso, que ya digo, que simplemente quería dar una visión muy rápida, ahora voy a pasar a comentar unos pequeños tips y para luego, bueno, que haya más tiempo de que realmente, como he dicho, que los expertos eh, comenten los aspectos que ellos han ido viendo en sus proyectos. Pero bueno, el primer aspecto que quería comentar, ya más práctico respecto a los proyectos, es que toda la parte de impacto está muy unida con la parte de tecnología.
Es decir, toda la parte de la parte digital está focalizado en obtener, en desarrollar una serie de tecnologías que puedan ser universales, de tal forma que los proyectos más de investigación, los Research and Innovation Action, sean más focalizados en el desarrollo de la tecnología, algo, digamos, de llegar a esos niveles de TRL, y las acciones de innovación un poco más de validarla y ver que es funcional, o sea, que puede servir, ¿no? A través muchas veces de plataformas, validación en aplicaciones, pero siempre muy focalizado en que sean tecnologías universales. ¿Qué quiere decir esto de que sean universales? Pues que cuando realmente nos enfoquemos en algo no es para decir, hago esta tecnología para esta aplicación, para este uso. No, eso no. Tiene que ser algo que sirve para mucho y por lo tanto puede tener mucho impacto en muchos sectores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, cualquier proyecto de la parte digital puede tener mucho impacto en muchos sectores y eso hay que demostrarlo desde la parte, digamos, tecnológica, cómo eso va a impactar en los diferentes sectores. Como comentaba, todo esto tiene que ver con los pathways, un poco la significancia o bueno, la escala bueno, y un poco qué impacto, qué fuerza puede tener y luego también qué barreras pueden existir. Y todo esto hay que verlo desde el punto de vista de tecnologías digitales, es decir, no hay que decir pues impactos de un modo global, sino hay que focalizarlo en la parte digital. Entonces, comentar, que esto hay veces que no queda claro, que en el proyecto lo que se van a hacer son los resultados, porque a veces se... Yo he visto que hay confusión en el tema de los outcomes, que son la parte de los resultados, que es el outcome se repite parte en el scope, decir que realmente lo que es importante es que en el proyecto terminan los resultados y de ahí a medio plazo llegan los outcomes de la gente, digamos, cercana al proyecto, son los beneficiarios o usuarios directos y luego a medio plazo, o sea, sí, en medio plazo llegaría ya a la sociedad. Es un poco un impacto a medio largo plazo y ahí ya sería la sociedad, sería el impacto. Con lo cual todo esto hay que tenerlo en cuenta de cara a redactar el aspecto, pero que nos tenemos que quedar claro que lo que obtenemos en un proyecto son los resultados. Entonces, sobre esos dos aspectos de cómo hacer abordar la escala y las barreras, ¿no? Una forma de escalar los proyectos y que lleguen a muchos sitios, eh, y estamos hablando de proyectos digitales, estamos hablando de que se tiene pues, un determinado hardware, si es más de cuántica, fotónica, semiconductores o un software en la mayoría de los otros casos. Pues bueno, por una parte, si todo eso lo integramos en una plataforma digital, que luego creamos una API, creamos un software intermedio donde se puede acceder al mismo, esa es una forma de hacer que llegue a muchos sitios. Es decir, no es lo mismo hacer un software muy específico que el que llegue a muchos sitios a través de una plataforma que facilite esa llegada. Y también si lo hacemos open source o open hardware, según el caso, pues también de ese modo, incluso liberamos las librerías, pues podemos hacer que llegue a mucha gente, ¿no? Eso sería un poco de cómo aumentar la escala de los proyectos digitales. A nivel de barreras, pues bueno, también hay aspectos que tienen que ver con la parte digital, es decir, bueno, habrá barreras para implementarlo en una determinada aplicación de aspectos sociales, etcétera, pero a nivel tecnológico, a nivel digital, ¿qué podríamos tener en cuenta? Pues bueno, por una parte, posibles problemas de interoperabilidad, es decir, que lo que hagamos no sea para un software, una aplicación concreta, sino que pueda salir por muchas aplicaciones, con lo cual eso es importante, o sea, que no hagamos sistemas cerrados, que sean más bien abiertos. A nivel de mercado, pues puede haber barreras de si faltan expertos para que puedan llegar a usar esa tecnología, a lo mejor inteligencia artificial avanzada, etcétera. Entonces, pues bueno, hay que plantear qué barrera, cómo vamos a mitigarlo, ¿no? Todo ese aspecto, pues a lo mejor hacer formación específica, facilitarlo, etcétera. A nivel social, pues bueno, todo lo que tiene que ver, como he comentado, de inteligencia artificial, la ética o de privacidad, pues bueno, también hay que ver cómo abordarlo. Y a nivel regulatorio, pues ya he comentado que la inteligencia artificial hay que seguirla, hay que cumplirla, entonces tenemos que demostrar que la seguimos igual que temas más genéricos de GDPR, ¿no? Que tiene que ver con temas de datos. Entonces, esto lo digo porque cuando planteemos toda la parte de barreras, la parte de impacto, hay que hacerlo
pensando en los sistemas técnicos que estamos desarrollando. Es decir, no barreras genéricas que puedan servir para cualquier proyecto, sino específico las tecnologías que justo estamos desarrollando. Aquí les he puesto un pequeño ejemplo de cómo podría ser, cómo podríamos abordar este tema. Estas transparencias las tendrían, pero bueno, es un poco una forma de que hay que intentar seguir un sistema un poco de storytelling, ¿no? De decir, tenemos un problema, en este caso, pues que la industria pierde mucho dinero por tener datos lentos, hacemos un sistema de computación en el borde Edge que es mucho más rápido, es decir, nos centramos ya en la tecnología específica. Todo esto puede llegar a tantas industrias y a tantos dispositivos y todo eso a largo plazo pues servirá para mejorar muchos millones para que Europa pues bueno pueda llegar a tener esos beneficios. Y luego incluso tenemos que comentar que podemos decir que, bueno, aunque podamos tener en este caso, se plantea que puede haber barreras del coste de implementación, a través de los partnerships se puede solucionar. Entonces, sería una forma de cómo se podría plantear de un modo general la parte de impacto relacionando la tecnología con el impacto concreto. O sea, eso es importante, ¿no? Y ya por terminar, también algo relacionado con la parte digital en las medidas de, bueno, de comunicación, diseminación y explotación, que aunque luego ya los expertos lo comentarán con más detalle, pues bueno, ya conocen que un poco son los tres grandes aspectos, hay que tener en cuenta que quién lo hace, cómo y por qué, bueno, eso es un poco general y aquí se ponen un poco aspectos un poco más genéricos, pero en el tema digital sí que hay una serie de cosas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el Open Science, ¿no? Un poco y cómo hacer ese impacto si hacemos Open Science en toda la parte digital. Entonces, el primero de los puntos es lo que es Fair Data. Esto lo tenemos bueno, esto afecta un poco para cualquier tipo de proyectos, no solo los digitales, porque en casi todos se usan datos, ¿no? Pero bueno, lo que es importante es que planteemos de licencias específicas, planteemos de repositorios específicos, es decir, que seamos concretos, que no digamos, pues bueno, esto seguiremos toda la normativa de Fair Data, no, vamos a usar con esta licencia para guardarlo en tal punto, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo ese tipo de cosas es importante. Lo mismo respecto a open source, es decir, si desarrollamos un software, ya no solo es dar resultados los datos, también es el software que también podemos darle una licencia de tipo MIT, Apache, lo que sea, y lo podemos guardar ¿dónde? A lo mejor en GitHub para que esté abierto o en GitLab. Bueno, hay sitios donde se pueden guardar repositorios de software. Pero aún podemos ir más allá. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial pues muchas veces se hacen modelos que se entrenan, ¿no? Y esos modelos también los podemos guardar en un repositorio. Por ejemplo, existe uno que es Hugging Face, donde la gente va subiendo modelos abiertos de inteligencia artificial para que los pueda usar otros, pues bueno, siguiendo algunos requisitos, etcétera. Y es otra forma también de hacer de que nuestra tecnología tenga más impacto porque pueda llegar a mucha más gente, ¿no? Y luego finalmente, pues bueno, que siempre que tenemos el tema de software, pues tenemos que plantear cómo hacer que pueda ser reproducible, hacer, bueno, retos, workshops, aportando toda la documentación para hacer, pues por lo mejor usarlo en Docker. Docker es una especie de contenedor para poder meter todo nuestro software que sea más fácil de reproducir, es decir, facilitarles, o Docker, APIs, etcétera, facilitarles a los usuarios a usar todas esas tecnologías y probarlas, ¿no? Y por mi parte, no hay, o sea, por mi parte esto era todo lo que yo quería comentar y no sé si hay Muy alguna útil. duda o al final, Sí. como, no sé si ha surgido alguna cosa, Marina. Pues bueno, solo recordaros que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, por favor lo ponéis en el chat y así se lo puedo trasladar a los ponentes. Somos 47 en este momento, a las 11:25, y entonces nos quedamos todos por aquí. Enrique, si quieres, y le damos entonces lugar a paso a Daniel García Guirao, que él es Project Manager y Manager también de innovación en IDENER
y como comentábamos al principio, IDENER participa tanto en proyectos que son RIAs como en proyectos que son IAs y bueno, pues aunque la sección es la misma, el approach a veces es un poco diferente. Muchas gracias, Daniel. Adelante, se comparte muy bien y estamos viendo la pantalla. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Marina. Bueno, pues nada, me presento brevemente. Soy Daniel García, soy coordinador en el proyecto de Horizonte Europa y también soy ingeniero de Machine Learning Operations en IDENER. IDENER es un centro de investigación, estamos ubicados en Sevilla y bueno, pues cubrimos diversas áreas, ¿no? Nos centramos fundamentalmente en ciencias computacional e ingeniería, aunque también tenemos divisiones designadas a termodinámica, biotecnología, termodinámica, etcétera. Y bueno, en concreto en el ámbito de las ICTs, nuestro expertise, nuestro conocimiento fundamentalmente se centra en la inteligencia artificial y sus aplicaciones, y aquí un poco también abarcamos desarrollo de infraestructuras y modelo digital. Y bueno, pues estamos centrándonos fundamentalmente en el desarrollo de propuestas en el ecosistema de los modelos de lenguaje, también en la gestión de Big Data, en MLOps y en Explainable AI y en general cualquier tipo de desarrollo de IA confiable. Y también estamos ubicados en las diversas redes ¿no? de planetariados y asociaciones relevantes de investigación de inteligencia artificial e ICT en Europa, pues incluyendo pues, ADRA, BBVA, Kane y EGIS. Y nada, tras esta pequeña introducción, también comentar que, como bien han comentado aquí los compañeros, ¿no? del CDTI, a los que les agradezco la oportunidad de poder comentar nuestro punto de vista, pues escribimos, pues, coordinamos propuestas con bastante frecuencia desde nuestro centro y también pues gestionamos la coordinación de estos proyectos, así que tenemos una buena cantidad de experiencia en este aspecto. Y queríamos aprovechar esta ponencia para, por una parte, comentar cuáles son las buenas prácticas que nosotros hemos seguido a la hora de el desarrollar esta sección en nuestras propuestas, como ha comentado antes Marina, tanto para el caso de las RIAs como de las guías, y también dar nuestro punto de vista a cómo después se realiza esta implementación en proyectos de forma muy breve. En algunos de los aspectos veréis que muchas de las buenas prácticas que comentamos también las habrá comentado antes Enrique, ¿no? Al final, pues nos hemos nutrido, ¿no? de estos buenos consejos que nos han dado los compañeros. Y bueno, por comentar a alto nivel, hay dos aspectos fundamentales a tener en cuenta que nosotros consideramos en esta sección, y además esto es parte de la propia plantilla de la comisión, es el aspecto de la credibilidad en estas vías, ¿no? que planteemos para conseguir nuestros outcomes y nuestros impacts, y aquí la palabra clave es credibilidad, y además la escala y la importancia de las contribuciones del proyecto a dicho impacto especificado en el Work Program. Luego haremos unos matices con respecto a esto. Y por otra parte, pues también hay mucha relevancia en la idoneidad y la calidad de estas medidas que nosotros tomemos a cabo para maximizar pues, los outcomes y los impactos en este plan preliminar de diseminación, comunicación y explotación que incluimos en la propuesta. En concreto, pues tenemos estas dos secciones, ¿no? La sección del Project Pathways Towards Impact, donde se espera que tengamos esta narrativa en la que explique, ¿no? La narrativa que ya el storytelling nos lo ha comentado un poco Enrique, de cómo vamos a marcar esta diferencia en términos de impacto más allá del propio proyecto. Es algo que, bueno, es una definición que hay que tener bastante presente durante la escritura. Y por otra parte, el tener estas medidas creíbles de diseminación, comunicación y explotación en este primer plan que se incluye en la propuesta como condición de admisibilidad además. O sea que es muy relevante que este primer plan esté bastante orientado a medidas reales y medidas que se pretendan tomar a cabo durante el proyecto. Y a continuación quería comentar pues, diferentes prácticas o errores comunes en las diferentes secciones con respecto a la primera, a la 2.1, y esto justo lo acaba de comentar Enrique y lo consideramos fundamental, el evitar confundir resultados con outcomes con impacto.
De nuevo, resultados son esos que se generan durante la implementación del proyecto y en términos de las ICTs, pues pueden ser desde desarrollo de código puro, guías para implementación de las soluciones tecnológicas desarrolladas, aunque también se extiende a pues, expertise o policy brief que se desarrollen en el proyecto. Luego tendríamos esos expected outcomes a medio plazo, no hay una cantidad fija, ¿no? En torno a los 2-3 años ubicamos nosotros, que sería poco después de acabar el proyecto. Y en este campo, pues se buscaría pues, cuánto despliegue, ¿no? Cuántos despliegues de la tecnología se van a realizar en usuarios finales, qué replicación se planea en diferentes sectores, bueno, aquí buscamos únicamente que lo que se desarrolle no vaya a los casos de uso de las propuestas, sino que vaya un paso más allá y busquen una replicación más agnóstica en diferentes industrias relevantes. Y por último tenemos estos impactos a largo plazo, que ya como ha comentado Enrique, tienen un efecto más amplio a nivel social de la sociedad y cubre diferentes áreas, pues desde el aspecto económico, pues generación de empleo, impacto científico en la literatura, social, medioambiental, etc. Y es muy importante también, y una cosa que tenemos mucho en cuenta es que estos expected outcomes y estos impactos se cuantifiquen. Y en el ejemplo que hemos visto antes, pues, pues cuántos despliegues diferentes, el número de sectores que se van a ver afectados por estas prácticas de replicación a corto plazo, que se realicen estas cuantificaciones, es vital para, una vez más, conseguir lo que estamos persiguiendo, que es la credibilidad de lo que estamos planteando en la propuesta. Así que, bueno, realmente esto es lo que acabo de comentar, que cuantifiquemos outcomes y cuantifiquemos ese impacto y que no nos vale únicamente con una reducción del 20% o un incremento del 40%, sino que justifiquemos nuestras baselines, que justifiquemos nuestras presunciones utilizando la literatura. Además, un aspecto bastante crítico que además podemos ver en la plantilla de esta sección es que los grupos objetivos, ¿no? Los target groups, se incluyan en esta sección para dejar claro quién se beneficiaría de nuestros resultados y después esto va a sernos muy útil para mapearlos con los desarrollos en la propuesta en escala e importancia y el plan de diseminación. Además, otro error bastante común es el enfatizar el impacto de las tecnologías del proyecto en general, en lugar del proyecto en sí mismo. Y esto es algo que puede ocurrir bastante en las ICT, ya que cuando se habla de tecnologías muy innovadoras que están transformando la sociedad, ¿no? Como puede ser el caso de la inteligencia artificial, pues que se haga énfasis en ese potencial de la IA y no tanto en el potencial del propio proyecto para conseguir el impacto que estamos un poco estableciendo la propuesta. Y de nuevo, no lo repito lo suficiente, la credibilidad es bastante clave en esta sección, porque todo lo que aquí pongamos, pues al final tiene que ser algo que pueda conseguirse durante la ejecución del proyecto. Dos secciones a las que quería hacer un poco de zoom antes de pasar a la sección 2.2 y son aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo del documento. Es, por una parte, pues, la escala y la importancia. Escala se busca el tamaño de nuestros target groups que se van a beneficiar del proyecto y la importancia, una cuantificación de los beneficios que ese target group se va a llevar. Y hacer esa distinción es bastante clave. Hemos visto bueno, que esta misma sección se hace de formas muy diferentes en muchas propuestas y además pues esto no deja de ser la definición que nos aparece en la plantilla de la parte B, que nos deja bastante claro qué es lo que espera un evaluador cuando estamos en esta sección. Como he comentado, que las baselines en caso de métricas porcentuales se justifiquen, se expliquen y que en caso de que tengamos diferentes socios contribuyendo al documento de la propuesta, que la metodología de calcular estas estimaciones y estas cuantificaciones esté estandarizada y que se evite que la propuesta pues, esté realizada a parches, ¿no? en este sentido. Y por último, con respecto a barreras y mitigaciones, otra sección bastante, una subsección más bien bastante relevante, es que un error común es que se solapen con los riesgos del proyecto. En esta sección, esta tabla obligatoria es la sección 3, ya que las barreras son externas, es decir, son aquel entorno, contexto en el que nosotros nos movemos en el marco del proyecto, pero que no son directamente generadas desde el proyecto, como puede ser pues, marco legislativo dinámico o confianza de la sociedad,
etc. Y por otra parte tenemos estos riesgos, que son los que están relacionados con el proyecto directamente, y estos no los ubicaríamos en la sección de impacto, que en definitiva pues se trata de socios que dejen el consorcio, conflictos de propiedad intelectual, conflictos técnicos, etc. Pasando a la sección 2.2, pues algunos errores comunes que nosotros hemos ido identificando con el tiempo, que se evite esa confusión entre comunicación y diseminación. Enrique lo ha comentado un poco por encima, y es que la comunicación no deja de ser una forma de promocionar el proyecto a múltiples audiencias, así que debe estar enfocado a esa variedad de stakeholders involucrados, mientras que la diseminación promociona resultados del proyecto a audiencias especializadas. Y ya aquí pues estamos hablando de publicación de artículos científicos, de conferencias, etc. Por otro lado, y volviendo a algo que comenté antes, que estas medidas de diseminación, comunicación y explotación estén mapeadas con los diferentes stakeholders que hemos planteado en la sección 2.1, que esto no deja de darle esa cohesión interna a la propuesta, para asegurarnos de que la diseminación es posible y es creíble, de nuevo, que no abusemos después en la sección 3 de deliberables de tipo sensible, y además para que podamos establecer un business plan razonable con unos resultados explotables, creíbles, que nuestros resultados del proyecto estén claramente diferenciados, identificados y nombrados. Y además eso nos va a facilitar también poder definir cuáles de ellos van a ser, van a tener como owner específicos socios del proyecto, o si van a hacer algún tipo de ownership conjunta. En concreto, el desarrollo del plan de negocio en la propuesta, hemos hecho un pequeño matiz entre qué prácticas incluimos para las propuestas de tipo RIA y para las de tipo IA. En las de tipo RIA, pues en el contexto de las ICT hacemos este énfasis en el desarrollo de modelos open source que se puedan diseminar por la comunidad para facilitar esta adopción de los resultados del proyecto, pues a través de plataformas, como ha dicho antes Enrique, de GitHub, GitLab, también repositorios de modelos de tipo Hugging Face, la plataforma de AI on Demand, y también intentamos que esto se combine con esos modelos de revenue que están basados en ofrecer este conocimiento como servicio. En esto entraré un poquito más adelante cuando hable de nuestras prácticas en explotación. También es bastante relevante incluir esta estrategia temprana en gestión de propiedad intelectual, aunque después en nuestro Consortium Agreement, en caso de recibir financiación, vayamos a desarrollarla, pero que quede claro cuáles son los planes que se tienen en el proyecto, aunque se trate de TRLs bajos. Además, el plan de negocio debería, aunque acabemos en TRLs, como comento, 5 o 6, debería planear los diferentes pasos para llegar a TRLs más altos. Así que esa visión de futuro en el proyecto a medio y largo plazo también es relevante incluirla. Y además se hace pues, un estudio más o menos breve del potencial de mercado que tiene lo que estamos planteando en la propuesta y la propuesta de valor, ¿no? con públicos objetivos. En el caso de las acciones de innovación, pues esta sección cobra bastante más importancia, ya que tiene que estar bastante más orientado a mercado y nuestra solución tiene que estar más lista para ser comercializada. En ese sentido, incluimos una estrategia de go-to-market que tenga un timeline definido y que haya caminos claros para la comercialización de los resultados propios del proyecto, no únicamente rutas potenciales genéricas de la tecnología. Además, la estrategia de IP debe ser bastante detallada, ya que es bastante probable que aquí traigamos background de los diferentes socios que nos sirva para poder dar ese salto en TRL a algo más final. El desarrollo del business model, pues en este caso suele ir acompañado o puede ir acompañado de un business model canvas, donde tengamos esa visión global de la propuesta de negocio. Además, es relevante hablar de tener esas proyecciones financieras, ¿no? Del retorno de interés con una estrategia preliminar de futura inversión y financiación. Y además, un poco en la línea de lo que he comentado antes, también tenemos que realizar aquí este estudio de mercado. Y en este caso, el estudio de mercado debe ser bastante fuerte. Tiene que haber una evidencia de que las necesidades de esta tecnología están en auge, y que busquemos cómo posicionar estas soluciones que planteemos en el proyecto como pues, en este mercado, ¿no?
Así que la lógica aquí a seguir sería centrarnos en este mercado más que en la explotación por investigación únicamente, que tengamos un camino claro para comercializar este desarrollo, que no nos basemos únicamente en estrategias open source, sino que las complementemos, que la protección de propiedad intelectual esté bastante desarrollada a nivel de propuesta, como he dicho, con patentes y marcas preidentificadas por parte de los socios, que la propuesta incluya estas proyecciones financieras, que incluya evidencia de la demanda de mercado y, por supuesto, que muestre conocimiento, ¿no? Que muestre conciencia del contexto legislativo en el que se va a mover esta solución y cómo eso puede afectar a su comercialización. En concreto, nuestro enfoque al resultado de explotación, pues fundamentalmente, y ya que la mayor parte de nuestras actividades suelen ser de tipo de RIA, aunque también, como ha comentado Marina, tenemos proyectos de tipo IA, es la integración del desarrollo en futuros proyectos de investigación. En definitiva, una vía bastante lógica de este desarrollo, ¿no? de los proyectos de investigación es que aprovechemos pues, este expertise generado y estos conocimientos como base para proyectos de seguimiento que nos permitan seguir empujando el estado del arte. Además, se busca siempre estandarizar todo lo posible, pues, metodologías de recolección de datos, también de gestión de datos. En este sentido, buscamos alinearnos en el mundo de las ICTs con los principios FAIR de gestión de datos para asegurar esta interoperabilidad y esta comunicación con la comunidad. Además, también desarrollamos documentación que nos permita reutilizar los conocimientos desarrollados y las tecnologías desarrolladas para, como digo, facilitar estos proyectos de seguimiento y, por supuesto, realizar entrenamiento de nuestro personal y asegurar la transferencia de conocimiento de todos los desarrolladores. Esto, por supuesto, está complementado de la posibilidad de crear y proporcionar un servicio basado en el desarrollo de los proyectos. Y aquí la clave sería la redactación al mercado, es decir, el transformar estos resultados de investigación en un servicio funcional que pueda interesar a la industria. En este sentido, pues, vías de explotación pueden ir desde proporcionar guía, documentación y entrenamiento a la industria, o también ofrecer soporte técnico o consultoría para la adopción y la implementación de la tecnología desarrollada. Ya puede ser, pues, como he dicho, inteligencia artificial como servicio, infraestructura como servicio, o también el establecer canales para que nos permita eso, recibir feedback del estado real de la aplicación de la tecnología en la industria, para que nos permita a nosotros también seguir mejorando y avanzando el estado del arte, que no deja de ser un poco el objetivo también de esta investigación. Y por último, para finalizar la presentación, quería establecer como ejemplo práctico que tenemos en marcha en el proyecto HiveMind. Este proyecto empezó su transcurso en enero de este año, donde tenemos una estrategia de explotación basada en open source. Es decir, aquí el objetivo de este proyecto, en definitiva, es el trabajar con modelos de lenguaje, el desarrollar tecnologías para customizar modelos de lenguaje para dar soporte a la ingeniería de software. Así que el objetivo principal de la estrategia de explotación es que esta metodología de customización de modelos y esta generación del ecosistema de modelos LLM pues se pueda compartir con la comunidad, ya que es un entorno bastante dinámico, hay mucha contribución por parte de toda la comunidad y esto va a facilitar además que el resultado sea sostenible y poder recibir ese soporte. Así que en definitiva es una ventaja en ambas direcciones el compartir estas prácticas de forma open source. Pero además, también en la estrategia de explotación está el ofrecerlo como servicio. Dentro de que la tecnología se planea diseminar como open source, que HiveMind se pueda gestionar como un servicio customizado a organizaciones, donde pues, se les pueda proporcionar integración, como he dicho, customización y mantenimiento para que puedan utilizar estas herramientas de forma específica a su desarrollo. Y por supuesto, parte de esto no sería posible si no tenemos una estrategia de capacity building y de transferencia de conocimiento. Así que el propio proyecto va a buscar el desarrollar programas de entrenamiento para que faciliten esta adopción de las tecnologías que son bastante innovadoras
y que se produzca una documentación lo bastante comprensiva que siga las mejores prácticas posibles también en el desarrollo de código para facilitar esta reutilización y esta penetración en la comunidad open source. Y por mi parte, sería todo el punto de vista que quería compartir. De nuevo, tengo el correo aquí en la diapositiva por si hay alguna pregunta que me queráis hacer después de la sesión. Estamos abiertos Estupendo. a cualquiera. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Daniel. La verdad que gracias por colaborar con nosotros y por la generosidad también para explicar un poco cómo lo hacéis vosotros, ¿no? En el caso, pues, de estas propuestas exitosas que estáis llevando a cabo ya como proyecto. Efectivamente, tu dirección está aquí por si hay alguien más que quiere dirigirse a vosotros después de este webinar, y dejarme dar paso ya a Luis Ignacio de Pons IP. Luis Ignacio, tú eres experto en todo lo que es el ámbito de la transferencia, facilitación de esa transferencia para una ulterior explotación. Y bueno, con tu amplia carrera profesional, tanto en el sector de digital, pues la verdad es que te hace un perfil estupendo para podernos orientar también en cómo dirigirnos mejor en estos resultados, en estos proyectos, para, pues, siguiendo una serie de normas, estándares y buenas prácticas, facilitar esa posterior market uptake. Gracias, Luis Ignacio. Se ve muy bien tu presentación. Adelante. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias, María, al equipo de SOS del CETI, por darme esta oportunidad de hablar también desde mi experiencia en la elaboración del capítulo de impacto de Horizon Europe. También enhorabuena a Enrique y a Daniel por las presentaciones, porque todos los días aprendo cosas nuevas hablando de estas cuestiones, y además hay una serie de puntos, como comentaba Daniel, que yo creo que también en los que podemos coincidir, y entonces aprovecharé para hacer algo complementario respecto a lo que hemos dicho. Yo me presento, he estado pues 30 años dirigiendo la I+D en Telefónica, entonces pues he tenido bastante experiencia también en participación en proyectos europeos. Yo empecé en el segundo programa Marco en el 89, liderado en Telefónica pues más de 1000 proyectos, con un 50% de éxito de media, significa que he fracasado en otros 2000, entonces tengo ahí ya mucha experiencia de qué hacer y qué no hacer. Ahora, Exacto. yo soy ingeniero y físico, es decir, no soy abogado, que voy a hablar de propiedad industrial, lo Muy comentaré bien, muy bien. en algún momento. Y también ahora, pues como veía que estos temas de propiedad industrial ya es necesario impulsarlos en España, pues soy consejero de Pons IP, como comentaba Marina, que yo creo que es el único despacho de abogados o empresa de propiedad industrial que se dedica justo también a participar en proyectos de Horizon Europe. Y también tenemos algún proyecto de Digital Europe, por ejemplo, el proyecto DON, que tenemos ahí 1 millón de presupuesto. Y en línea con lo que estamos comentando, yo trabajo solo en el ámbito de las TIC, y por lo tanto la presentación que voy a hacer va desde mi humilde experiencia de estos 75 años trabajando en Horizon Europe en el ámbito de proyectos de las TIC, ¿no? Y ahí, mira, me alegro mucho de haber visto también que Daniel hablaba de propiedad industrial, porque también recuerdo una conversación con Enrique, por ejemplo, al respecto, o con Moisés, el nuevo director del CETI. O sea, yo creo que cuando hablamos de impacto tenemos que hablar de la propiedad industrial, de la gestión de la propiedad industrial, que es la mejor manera para gestionar la tecnología. Y aquí tenemos cierto hándicap en los países del sur de Europa respecto a Alemania, Francia, que por las peculiaridades de la situación europea están ahora mismo participando mucho más que antes en estas convocatorias, y es algo que lo tienen mucho más en su ADN, ¿no? Por lo tanto, uno de los mensajes fundamentales para mí de esta presentación es: oye, podemos utilizar la gestión de la propiedad industrial para gestionar la tecnología en los capítulos de impacto, y en ese sentido pues estaremos como mínimo en las mismas condiciones que nuestros compañeros del sur, perdón, del norte de Europa, que están liderando otros consorcios, ¿no? En esa línea, sí decir que esto de la propiedad industrial no es un asunto de abogados. Aquí hablo para project managers y managers de proyectos de Horizon Europe. Por favor,
asimílenlo como que es algo que tenemos que tener en nuestro día a día de la gestión de proyectos, y esto va de gestión de la tecnología. Como estaban comentando muy bien Enrique y Daniel, esto va de tener unos resultados que tienen que conseguir un impacto, y la mejor manera de hacer tangibles esos resultados es a través de los derechos de propiedad industrial. ¿Y qué ocurre? Que en nuestro ámbito de las TIC y en general en la economía, hoy en día nos movemos con aspectos intangibles, ¿no? Si analizamos las compañías que más van en bolsa en el mundo, y son compañías de nuestro sector de las TIC, pues al final están ahí porque saben gestionar mejor la información, saben gestionar mejor el software, son aspectos que llamamos intangibles, y entonces lo tenemos que hacer tangibles a través de los derechos de propiedad industrial, ¿no? ¿Cómo definir esta estrategia de propiedad industrial y no morir en el intento? Esto va más allá de los propios proyectos europeos, sería lo que estamos haciendo en las grandes empresas TIC globales, pues es ese equilibrio entre definir cuál es la propiedad de los activos, es decir, cuando tenga resultados dentro de mi proyecto, tengo que definir qué es ese resultado y de quién es, un aspecto importante, y también cómo gestionamos los riesgos, ¿no? O sea, tengo que hacer cierto análisis del estado del arte dentro de la tecnología, dentro de mi capítulo de impacto, para demostrar que cuando estoy lanzando un producto al mercado no estoy infringiendo pues, derechos de terceros, ¿no? Esto estaría dentro de ese paraguas de la credibilidad que estaba contando Daniel antes, ¿no? En general, la propiedad industrial en una única slide, pues esto es como el ajedrez, tenemos 6 piezas: las marcas, las patentes, los diseños industriales, la propiedad industrial, los secretos empresariales y la propia gestión de los datos, y lo regulamos a través de los contratos, empezando por nuestro GA, nuestro CA, pero también los contratos de licenciamiento de transferencia, ¿no? Desde el punto de vista muy práctico, pues tenemos un producto tecnológico, científico, un resultado dentro de nuestro proyecto de Horizon Europe, pues al final lo podemos simplificar en una serie de activos. Tenemos nuestros datos, tenemos nuestro software, tenemos incluso a veces nuestro hardware. Eso es nuestro papel como científicos. Utilizamos los derechos de propiedad industrial, los 6 que he planteado antes, para hacerlos tangibles, y son esos derechos de propiedad industrial, las patentes, las marcas, la protección del software, los diseños industriales, lo que utilizamos para llegar a ese impacto, para poder licenciarlo, para poderlo deducir fiscalmente en el caso de las empresas, para contabilizarlo, ¿no? Entonces, al final tengo que jugar con estos derechos de propiedad industrial para hacer creíble el impacto, como comentaba Daniel. Hoy en día, mira, en estos 35 años que llevo trabajando en Horizon Europe, sí he visto una tendencia muy clara. Hace 30 años, la Comisión, o la Unión Europea en aquel momento, eh, tenía mucho cuidado de no llegar digamos, al mercado como tal, de no tener problemas de transformar la competencia porque estábamos financiando determinados proyectos. Y hoy en día lo que está pidiendo la Comisión en esas evaluaciones que comentaba Enrique es justo cómo llegamos al mercado, cómo tenemos impacto, cómo aseguramos la soberanía tecnológica, autonomía estratégica en Europa, un tema de moda ahora mismo en las noticias, y para ello, para hacerlo creíble, tengo que equilibrar ese concepto de Open Science que comentaba Enrique, o sea, como concepto que esto es una diseminación que hago amplia, pero también cómo lo hago desde el punto de vista creíble para asegurar que estoy desarrollando activos en Europa y activos protegidos, porque incluso hasta para poder distribuirlos de una manera abierta, tengo que asegurar que lo estoy definiendo, que lo estoy protegiendo de una manera clara. Esto que estoy diciendo, según ha ido avanzando los diferentes programas marco, pues cada vez se está haciendo más tangible a su vez, está dedicando más horas la Comisión Europea para comentar estos temas, nos llama a algunos expertos para ver cómo se puede actualizar manteniendo ese equilibrio entre favorecer una diseminación dentro de Europa, pero también asegurar que estamos llegando a modelos, digamos, comerciales de mercado. Y entonces, pues, a través del European IP Help Desk, pues elabora sus normas de cómo gestionar la propiedad industrial dentro de estos proyectos. Un aspecto importante que destaco aquí es, obviamente, cuando empiezo un proyecto tengo que definir cuál es el background que aporta cada uno, y el programa, los resultados, al final tengo que definir ya casi en la propia propuesta quién va a ser el owner, quién va a ser el propietario de cada uno de los resultados. Es decir, tengo que tener resultados convenientemente identificados y protegidos, y tengo que definir quién va a ser el propietario de esos resultados para poder definir el impacto, ¿no? Esto también es del mismo documento, es decir, al principio, cuando esté elaborando la propuesta, o los primeros capítulos de la propuesta, tengo que hacer cierto análisis
de cuál es el IP que ya existe. O sea, no tiene sentido que yo proponga hacer algo dentro de mi proyecto que ya está protegido por patente en alguno de los mercados. Ahora mismo, más o menos el 60% de todas las patentes que se hacen en el mundo tienen que ver con el software. Dentro de un teléfono móvil podemos tener más de 80, 90.000 patentes. No es un ejercicio fácil en nuestro sector de las TIC, pero tenemos que hacer cierto análisis y estoy infringiendo derechos de terceros. También ahí tenemos que ver cuáles son las propias normas que está definiendo la Comisión a través de Horizon Europe, y esto nos permite durante el proyecto, pues al final ir definiendo cuáles son los resultados y ir definiendo esa estrategia de protección. También la visión hacia el outcome y hacia el impacto que estamos comentando es cómo utilizo esos resultados a través de diferentes estrategias de explotación para incluso promover estrategias de licenciamiento, ¿no? Aquí tenemos un reto cuando hablamos de los proyectos RIAS, que en los CRLs bajos, que también estaban comentando Daniel y Enrique, claro, muchas veces la estrategia de explotación puede ser simplemente intentar subir el TRL y llegar hacia mecanismos que permitan llegar al mercado, pues a lo mejor no solo a 4 años, sino a 8 a 10. Cuando tengo proyectos de ellas y tengo que definir de manera clara cómo va a llegar al mercado. Estoy hablando de microelectrónica, por ejemplo, pues al final, si no tengo una fabricante de componentes chips dentro de mi consorcio, tengo que definir, al menos desde el punto de vista teórico, cómo voy a hacer para implementar mi solución en el mercado de la manera más clara, ¿no? Esto sería algo que sea casi una estrategia de IP genérica que me serviría casi para cualquier empresa, pero es también la específica que aparece en los proyectos de Horizon Europe, sugerida por la Comisión. Yo creo que es bueno en nuestros capítulos de impacto hacer mención seguramente a cada uno de estos 5 pilares, ¿no? Por un lado, tenemos que tener ese awareness en el sentido de saber cómo es el estado del arte de la tecnología que estamos desarrollando. Tengo que definir cuáles son los componentes tecnológicos que estoy teniendo en mi proyecto. Tengo que hacer ciertos análisis estratégicos de protección de la tecnología. Tengo que registrar o por lo menos plantear cómo voy a registrar en el futuro los diferentes derechos, y también tengo que plantear cómo voy a hacer esos acuerdos de licenciamiento con las diferentes partes, ¿no? Y en esta línea, y estudiando cuál es la situación hoy, marzo de 2025, pues os comento algunos de los asuntos que son, digamos, de la actualidad dentro de la comisión y que, como comentaban Enrique y Daniel, pues tendríamos que hacer alguna mención, yo creo, dentro de nuestras propuestas en los capítulos de impacto. El tema de los datos es relevante. Estamos evolucionando hacia un enfoque hacia la privacidad. La Comisión fue líder europeo en hablar del GPDR, los reglamentos de protección de datos, pero ahora mismo estamos hablando ya también de cómo son los datos que alimento nuestros modelos de inteligencia artificial. Estamos hablando de cómo hacemos espacios de datos en el ámbito industrial, en el ámbito de movilidad, en el ámbito de salud, y por lo tanto esto es algo un poquito más complejo que decir simplemente que cumplo el GDPR, y es algo que tendremos que incluir. También, por ejemplo, cuando hablamos de software open source, y tanto Enrique como Daniel lo han nombrado, pues tenemos que ver cuál es la política de de licencias dentro de mi software, e incluso esto no está reñido al que pueda comercializar ese software o que pueda utilizar librerías de terceros, pero tengo que analizar cuáles son los derechos que tengo en ese particular software. Y por otra parte, pues hablando de ella, también lo comentaba Enrique muy bien, pues ahora mismo tenemos el nuevo reglamento de inteligencia artificial, y si estamos hablando de algo relacionado con ello, pues tenemos que hacer mención en nuestro capítulo de impacto de que como mínimo tenemos cautelas de no hacer algoritmos prohibidos, ¿no? Y respecto al modelo de explotación, y esto llegaríamos también a los capítulos de impacto, y vamos pensando incluso en ese efecto pues a 4 o 5 años, pues aquí tenemos que exponer, como decíamos, un modelo creíble, ¿no? Al final tengo como resultado una tecnología, esa tecnología la protejo, en un momento determinado pues promuevo cierta diseminación, obviamente, porque parte de esa tecnología puede ser utilizado por diferentes sectores de una manera, incluso podemos plantear hasta licencias gratuitas, pero también parte de esa tecnología tiene que servir para crear nuevos modelos de negocio en nuestro impacto, y ahí la propia comisión va a requerir cuáles son los modelos de explotación que tenemos, cuál son nuestro plan de cómo voy a escalar esa tecnología para conseguir, por ejemplo, en el ámbito de LLMs, pues que Europa pueda ser líder europeo, ¿no? Entonces, ese planteamiento de estoy licenciando tecnología hacia terceros. Si yo mismo decido fabricarla porque dentro del consorcio tengo capacidades. Si me planteo un sistema abierto
y busco otro tipo de modelos de negocio más de software as a services o otro tipo de planteamientos, es algo que tendremos que exponer también en el capítulo de impacto, ¿no? Y en esa línea, y esta es mi última slide porque estaba intentando cumplir los tiempos que nos habíamos declarado y acabar a las 12, sí me gustaría pues, plantear ya recomendaciones desde mi humilde experiencia de 35 años en esto, cuando estamos elaborando capítulos de impacto hoy, que no es lo mismo con el momento que lo hubiera hecho hace 15 o 20 años, ¿no? Al final, la gestión de la tecnología hay que plantearlo como un caso de negocio, aunque seamos una universidad, aunque seamos un centro tecnológico, pues hay que plantearlo como que estoy generando un activo, y un activo que al final tiene que beneficiar a Europa, a las organizaciones europeas. Hay que analizar el estado del arte, o sea, cuando analizo cuál tecnología tengo que ver qué está pasando en el mundo, porque si no voy a infringir derechos de terceros, y este es uno de los grandes negocios para los abogados en el mundo, son los litigios de patentes, es algo en el cual pues no tendríamos que entrar. Cuando estoy haciendo un proyecto europeo no hay problema, pero si al día de mañana tuviera un éxito como espero, pues van a digamos, venir a por nosotros en ese sentido. Siempre hay que innovar en el ámbito de los consorcios de Horizon Europe, pensando qué puedo hacer yo y qué van a hacer mis socios. No acabemos trabajando, aunque sea con la financiación europea, para, digamos, el actor más grande dentro del consorcio, porque un proyecto europeo siempre tiene que ser un medio y no el fin, y en ese sentido la propia Comisión lo va a ver. Si realmente estoy yendo al proyecto solo para conseguir la financiación, o estoy buscando una vía para conseguir un resultado futuro. Al final, esto de innovar y en el ámbito de Horizon Europe es hacerlo en colaboración, como las cosas más placenteras de la vida. Entonces tengo que bien proteger lo que yo aporto e intentar, obviamente, conseguir el máximo resultado en esas relaciones win-win. Tengo que analizar la libertad de operación de los resultados, es decir, tengo que ver si ese resultado, cuando lo lanzo al mercado, estoy haciendo algo nuevo o no. Tengo que ver que sea un resultado de calidad, no tiene sentido que promueva un entregable que al final cualquier análisis del mercado no lo pueda permitir. Tengo que pensar en la valoración. La valoración es cuánto cuesta ese resultado, incluso dentro del capítulo de impacto se puede plantear. La comisión me ha dado X dinero para hacer el proyecto y estoy haciendo un resultado que vale 2X o 3X en el mercado. Y valorización, que no es lo mismo, es cómo consigo esos 2X, 3X, ¿no? Es a través de una licencia, a través de una venta de producto. Esto siempre hay que hacerlo con una eficiencia de costes, es decir, no se trata de proteger por proteger, no se trata de patentar por patentar, siempre lo tengo que hacer pensando en ese modelo de negocio, y eso los evaluadores de la comisión lo van a ver. Yo creo que también, no en el ámbito específico del proyecto europeo, pero sí hay que poner alguna línea pensando que nos estamos preparando también para la defensa, es decir, si cuando lanzo al mercado alguien me para el propio impacto, porque si un proyecto relevante va a ocurrir pensando que esa tecnología es suya, tengo que ver cuáles son las estrategias que voy a hacer para pararlo. Y también para los socios empresariales hay que plantear dentro del proyecto cuál es el equilibrio entre la financiación pública, el tener estos resultados y las deducciones fiscales por I+D. Y para terminar, simplemente hace no mucho estaba viendo los resultados de los proyectos de IC Accelerator. Enhorabuena, como siempre, también al CEDETI por cómo ha apoyado, lo ha hecho muy bien, tanto desde España como de Bruselas, las propuestas españolas. Y como aquí nos conocemos muchos, pues he ido a preguntar, no a los que han ganado, sino a los que no han ganado, por qué no les han elegido en propuestas dentro de IC Accelerator que vean propuestas. En algunos de los casos me han dicho que se pone literalmente por parte de la comisión que justo el no tener resultados protegidos, el no tener la identificación de IP, ha sido pues una de las barreras que han visto los evaluadores de cara a seleccionar ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces, con ese ánimo de que eso cada vez ocurra menos, pues termino simplemente poniéndome también a disposición de todos vosotros y ayudando digamos, a crear esta cultura de la gestión de la propiedad industrial de todos los capítulos de impacto de las propuestas TIC que preparamos desde España para el programa Horizon Europe. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a ti, Luis Ignacio, y la verdad es que es súper interesante. Son aspectos que sí que es cierto que igual a nivel de empresa o cuando estás en TRLs muy altos sí que tomamos atención,
pero que en muchos de los proyectos colaborativos, sobre todo en RIAS, a veces nos ha faltado, y a mí cuando era participante me he encontrado en esa situación de no prever esos pasos futuros y después tener muchísimos problemas cuando el resultado ha sido exitoso para intentar hacer una explotación y al final quedarse en un cajón el proyecto sin poderlo explotar, pues porque no has previsto toda esa serie de aspectos y de acuerdos con los socios, ni tampoco has protegido el resultado potencial de esos proyectos. Así que muchísimas gracias y también nos quedamos con tu contacto para poder distribuir y tus slides para poder distribuir a la audiencia que nos ha acompañado hoy. Y nada, querría simplemente pues ver si podemos encontrarnos la semana que viene. La semana que viene, el lunes que viene, tendremos otra nueva sesión de los lunes al SOS, esta vez centrada en el capítulo de impacto, pero de las propuestas del clúster 5 de la parte de movilidad, es decir, de la parte más relacionada con transporte, con los diferentes modos de transporte, que es una de las destinations, y la otra destination es la que está más relacionada con tema de logística, intermodalidad, peatones, movilidad urbana. Entonces, bueno, pues abordaremos esta sección de impacto para este tipo de proyectos colaborativos del clúster 2. No quiero ocuparos más. Muchas gracias a todos por manteneros hasta el final y nos vemos el lunes que viene en otro webinar de los lunes al SOS. Muchas gracias.